Hola, buenos días a todas y todos. A nombre de la maestra María de los Ángeles Cortés Basurto, directora de la Dirección General del Bachillerato, les damos la más cordial bienvenida a este tercer y último webinar que la Dirección General del Bachillerato, a través de la Dirección de Coordinación Académica, organizó con motivo del bicentenario de la consumación de la independencia de México. Asimismo, les agradecemos a todas y todos por incorporarse a esta transmisión para escuchar la charla que dará nuestro invitado de hoy y que en un momento más presentaremos. Pero bueno, antes de eso, vamos a esperar para iniciar este webinar con el mayor número de espectadores posible. Mientras tanto, bueno, les recordamos que en el chat, pueden escribir los comentarios o las dudas que les vayan surgiendo a lo largo del webinar. Y bueno, al respecto quisiera expresar que pues, nosotros, o para nosotros, es muy importante conocer sus impresiones sobre la charla y que planteen las dudas para aprovechar pues, de la mejor manera posible la presencia del especialista que fue invitado. Ahora bien, como se anunció en las charlas anteriores, la idea que guió esta iniciativa pues fue invitar a especialistas en historia que nos brindaran pues una aproximación, por un lado, al quehacer del historiador y por otro, a temas que pues, no son abordados en los programas de estudios de educación media superior y que, no obstante, pues, son sugerentes y pues, nos permiten tener como un panorama un poco más amplio sobre el proceso de lo que es la independencia, ¿no? En otras palabras, bueno, la idea fue dar a conocer, ¿no? Y de alguna manera también fomentar la reflexión con apoyo de estos especialistas, pues sobre otro tipo de actores sociales, acontecimientos y procesos históricos diferentes de los que generalmente pues se abordan en los libros de texto y en clase, ¿no? Y bueno, en este sentido, pues en la primera charla tuvimos la oportunidad de escuchar al doctor Ricardo Fernández, ¿no? Quien, pues, lejos de centrarse, por ejemplo, en los hechos de armas o personajes históricos que conocemos, pues se enfocó en contarnos cómo es que se financiaban los ejércitos de las divisiones realistas e insurgentes, ¿no? Y para ello, pues bueno, también pues nos habló acerca de la importancia de la producción de la plata y del traslado de esta, ¿no? Desde lugares tan lejanos como Santa Fe, en Nuevo México, o bueno, lo que ahora es Nuevo México, en Estados Unidos, hasta la Casa de Moneda de México, ¿no? La cual, pues en ese momento poseía el monopolio de la acuñación de moneda. Asimismo, pues también nos explicó cómo es que esta Casa de Moneda fue perdiendo ese monopolio ante el surgimiento de otras en ciudades de importancia minera, como Guanajuato, y que fueron creadas durante el proceso de independencia sin la autorización del rey por los bandos en disputa para acuñar moneda y de esta manera pues poder financiar a sus ejércitos. En la segunda charla, el doctor Emanuel, tuvimos la oportunidad de conversar de escuchar al doctor Emanuel, que nos compartió algunas reflexiones, me parece importantes, sobre la impartición de justicia antes, durante y después de la consumación de la independencia de México, ¿no? Y particularmente acerca de cómo fue que la nueva nación pues comenzó a buscar un orden jurídico propio, ¿no? Con base en los principios básicos de pues los regímenes constitucionales modernos, como es la garantía de los derechos de las personas, que es algo pues, que resulta pues, fundamental hasta nuestros días, ¿no?
Y bueno, finalmente, pues nuestro invitado de hoy pues nos hablará de un personaje que es poco conocido, por ejemplo, a diferencia de Miguel Hidalgo, entre otros, que es clave en el proceso de independencia e importante para la historiografía del siglo XIX. Y bueno, se trata del último arzobispo de la Nueva España. Pero bueno, antes de comenzar, le daremos la palabra a Alejandro Rangel, subdirector de modelos pedagógicos y recursos didácticos, quien nos dará la bienvenida y la presentación oficial del evento. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Eric, muchas gracias. Buenos días a todos. Qué bueno que nos acompañan. Recuerden que estos eventos pues están realizándose en la conmemoración de los 200 años de la independencia, pero también en un marco de transformación educativa, ¿no? Todos tendrán presente que se está construyendo la nueva escuela mexicana y uno de los ejes, uno de los conceptos centrales que se propone es el de conciencia histórica. Entonces, estos eventos que estamos realizando tienen la intención de apuntalar el desarrollo de una transformación también en la educación, ¿no? No solamente en la enseñanza de la historia, sino en la adopción también de la historicidad como un método de aprendizaje. Y bueno, pues les agradecemos muchísimo y a nombre de la maestra Ángeles Cortés Basurto, les damos la bienvenida y pues adelante, continuamos. Gracias, Erika. Muchas gracias por las palabras, Alejandro. Y bien, para iniciar la charla de hoy presentaré a nuestro invitado. Se trata del doctor Clemente Cruz Peralta, quien nos hablará, como mencioné hace un momento, sobre el papel que la Iglesia jugó en el proceso de independencia, pero a través de uno de los personajes que ha resultado más controvertido de la historia eclesiástica de México, ¿no? Que es Pedro José de Fonte, el último arzobispo de la Nueva España. El doctor Clemente Cruz Peralta estudió la licenciatura y la maestría en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se doctoró en Historia en el Colegio de México con la tesis El elegido inesperado, Pedro José de Fonte, último arzobispo de la Nueva España. Su campo de estudio comprende la biografía, la historia de la Iglesia en los siglos XVIII y XIX, las visitas pastorales al Arzobispado de México y la organización corporativa de los pueblos de indios en la sociedad colonial, en especial en la región de la Huasteca. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales, donde ha mostrado pues, avances de sus investigaciones. Y bueno, sin más, le damos la palabra a nuestro invitado, no sin antes agradecerle por su amable atención y por su disposición para participar en este evento. Buenos días, doctor Clemente. Buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí se escucha bien, profesor? Sí. Ok. Buenos días a todos y todas. Para mí es un honor estar en este evento organizado por la Dirección General de Bachillerato. Quiero agradecer a los organizadores del evento, a Alejandro Suárez, a Rangel, a Mariana García, a Cuautli Suárez, Jessica Ito, Oscar Mendoza y desde luego a Eric Fuentes por extenderme la invitación. Este mes de septiembre de 2021 se cumplen 200 años de México como país independiente. Importantísimo la firma de los tratados de Córdoba y la promulgación de la independencia. Hace 10 años se celebraron en México muchísimos eventos relacionados con la independencia de México. Entonces, el gobierno federal, entidades federativas, municipios, se sumaron al evento, la iniciativa privada también, los centros educativos y de investigación, desde luego, las universidades y también gran parte de la población. Hubo publicaciones de libros, exposiciones, conciertos, ferias culturales. Esto fue como la tónica de todo el año 2010
Y en algunos casos, o en algunos lugares, las celebraciones iniciaron, o los eventos conmemorativos iniciaron desde 2008. Digamos que prácticamente se tiró como la casa por la ventana, ¿no? Con motivo de la independencia de México. Entre estas conmemoraciones del 2010, me parece que se prestó poca atención a una cuestión fundamental. Sí se sabía y se dijo, pero no con el énfasis que se tenía que decir. Se conmemoraba el inicio del proceso de independencia, el levantamiento de Hidalgo, particularmente, ¿no? Como el momento así, el punto de partida, más no la independencia de México, más no la consumación como tal. Y en ese sentido sí fueron unas celebraciones marcadas por una muy fuerte carga política. Insisto, había que celebrar algo con motivo del inicio del levantamiento de Hidalgo, y bueno, como que se difundió la idea de que, bueno, 200 años de la independencia, y habría que hacer esa acotación, que fue del inicio del movimiento, más no la consumación. Y creo que sí es muy importante esta aclaración, porque recién este lunes se cumplieron formalmente los 200 años de México como nación independiente. Y quizá ha pasado un tanto o bastante discreta la fecha por el tema de la pandemia, lo cual es bastante entendible. Aún así, no lo sé muy bien. Pero tampoco han aparecido como que contenidos audiovisuales, prensa, radio, televisión, plataformas digitales que hagan alusión a esta fecha que se cumplió el lunes pasado. O por lo menos no hubo numerosa publicidad o difusión en ese sentido. Si comparamos lo que hoy ocurre frente al conjunto de actores que estuvieron presentes en las celebraciones, digamos, de 2008 a 2010, ahora los que hoy se hacen presentes son relativamente pocos. Así, si prestamos así como un poquito de cuidado. Desde luego que hay universidades, centros de investigación, han organizado pláticas, conferencias, ponencias. Algunas entidades federativas han hecho lo propio, como el Estado de Veracruz, conmemorando los tratados de Córdoba, por ejemplo, pero en general no van mucho más allá. Y en ese sentido sí me parece pertinente esta iniciativa de la SEP, en especial de la Dirección General de Bachillerato y de los profesores encargados de la organización. Uno, porque no han dejado pasar la fecha como tal, y segundo, que podría también ser primero, que acerca a profesores y estudiantes a temas relacionados con la historia de México. Y bueno, eso sí quería comentarlo como parte de mi parte introductoria. Ahora, como ya les comentó el profesor Eric, pueden hacer en el momento que lo consideren oportuno preguntas, comentarios en el chat, y ya habrá momento para contestar. Esta ponencia sobre el último arzobispo de la Nueva de España, retomaré algunos aspectos que destacaron ya los doctores Ricardo Fernández Castillo y Emanuel Heredia. Por una parte está la cuestión financiera y por otra la parte jurídica. Ambas fundamentales para entender la crisis de la monarquía a finales del siglo XVIII, desde finales del siglo XVIII, y cómo va a ser después la conformación de México como nación independiente. ¿Han oído hablar o les suena un poco el término o la frase de historia oficial? Bueno, a grandes rasgos, es la historia que ha fomentado el Estado con miras a la consolidación de una historia nacional, una historia patria, una historia que legitima, una historia que se ha venido construyendo a base de nombres y de fechas, de héroes, de villanos, como lo sabemos muy bien. No es exclusiva de México, desde luego, tampoco de Latinoamérica. De hecho, las historias oficiales son mucho más comunes de lo que parecen y son más fuertes de lo que uno pudiera pensar. Se insertan en general en toda una narrativa
en donde la formación del Estado-Nación ocupa un lugar central. Penosamente también es que mucha de esta historia oficial es lo que encontramos en los libros de textos, para no ir más lejos. Pero bueno, tradicionalmente, por otra parte, la historiografía latinoamericana ha destacado la importancia de personajes claves en los procesos de independencia. Bien, Simón Bolívar, José de San Martín, Bernardo O'Higgins para el caso de Chile, San Martín para el caso de Argentina, José Martí para el caso de Cuba, o Morelos e Hidalgo, pues. De los nombres de estos personajes, si nos percatamos, hay numerosas calles, nombres de calles, plazas, parques, escuelas. Se han realizado N cantidad de trabajos y se seguirán haciendo por su importancia nacional. También es cierto que muchos de estos trabajos son de muy buena calidad. Algunos no, desde luego, pero sí hay trabajos muy buenos. En ese sentido, en los últimos años se han venido realizando estudios sobre las independencias de los futuros países latinoamericanos, de México desde luego, con enfoques un tanto distintos, digamos un poquito como novedosos, estudios regionales, trabajos sobre mujeres, relacionados con los procesos de independencia, trabajos sobre personajes secundarios, sobre milicias, enfermedades, vida cotidiana. Y bueno, en ese sentido, las ponencias que se presentaron en las 2 semanas anteriores van ligadas en ese sentido, o sea, la que presentaron los profesores Ricardo Fernández y Manuel Heredia van en esa digamos, una renovación historiográfica que es necesaria, sobre todo y muy en particular en este proceso de independencia que está muy acotada, o estuvo mucho tiempo muy acotada a ciertos aspectos, y ahora está afortunadamente abriéndose un abanico de posibilidades que nos están entregando trabajos distintos, enriquecedores y que aportan muchísimo más a una visión de conjunto. Es común encontrar en ese sentido también a muchos investigadores mexicanos en acervos extranjeros, en archivos. Digamos, en España, desde luego, para hacer historia de la época colonial, por ejemplo, pero también ya se están haciendo trabajos de mexicanos, se están realizando trabajos sobre Europa, sobre España, sobre Latinoamérica, sobre Estados Unidos. Poco a poco empiezan a salir. Y bueno, este tema, la charla que yo les presento, va en esa dirección también, en hacer un trabajo o indagar sobre un personaje de esos a los que la historiografía tradicional no le había prestado tanta atención, que es a la de los realistas o peninsulares. La atención generalmente se centraba en los insurgentes, que terminaban por ser los referentes principales, y digamos que los realistas o los peninsulares terminaban como necesarios para ver ese contraste. Y bueno, es justo en ese conjunto de personajes peninsulares o realistas en el que se inserta o en el que se encuentra el personaje del que les voy a hablar. ¿Les suena, como decía, el nombre de Pedro José de Fonte y Hernández y Mirabete? ¿Quién fue Pedro José de Fonte? Lo más probable es que no. Uno, porque no forma parte de la historia oficial de este país. Es un personaje de antiguo régimen, muy ligado con la monarquía de España, de ese periodo que se conoce como el de la época colonial. Y bueno, en cierto sentido es entendible dentro de toda una narrativa nacional y oficial. Algunos datos del personaje. ¿Podrían pasar la diapositiva, por favor? Muchas gracias. Bueno, algunos datos del personaje. Pedro José de Fonte llegó a la Nueva España en 1802, a la edad de 26 años, bastante joven.
Es el último arzobispo de la Nueva España, el más joven de los arzobispos de todo el periodo colonial. Fue elegido arzobispo en 1815. Como ya les comentaba, es peninsular, aragonés, el hijo menor de la familia, conocido en la historiografía por rechazar a la independencia o el proceso de independencia, mucho más conocido también por decidir dejar México, pero no dejar el cargo de arzobispo después de la independencia de México. La independencia se consuma en el 21, pero él se va en el 23 y se va ostentando el cargo. Es el último funcionario español, de hecho, en desvincularse de México. La palabra clave en un personaje como Pedro José de Fonte es la siguiente. ¿Puede pasar la siguiente página, la siguiente diapositiva? Bueno, les presento. Este es el arzobispo último de la Nueva España, Pedro José de Fonte. Aragonés, peninsular, quien llegó aquí, como les comentaba, desde principios del siglo XIX. Y bueno, la siguiente, por favor. Del parte ya más cercana hacia Francia, en el ámbito peninsular, de un pueblo pequeño, de esa España rural, de esa España de la que casi no salía población. De hecho, en los 3 siglos de la época colonial, poco. Esta es una imagen de su pueblo, son de esos pueblos medievales, pueblos de la España, la conocida también como la España profunda, de esa España que no es ni aún ahora muy visitada, no tiene nada que ver con Barcelona, Sevilla o las playas, digamos, o Madrid, o los grandes centros turísticos, ¿no? Esta región es Aragón, es como la región más olvidada y más desatendida por el gobierno español, hoy día incluso. La siguiente, por favor. Esa es la pregunta clave cuando uno revisa la historiografía sobre la independencia de México y se topa con el último arzobispo. Esta es la pregunta clave. ¿Por qué el arzobispo Fonte decidió dejar México en 1823? Por esta circunstancia y por esta decisión es que Fonte ha pasado a la historia como el último arzobispo y el arzobispo que abandonó al clero, a su diócesis y a su feligresía en momentos de crisis, o sea, cuando lo necesitaba para la conformación de México como país independiente. Por esta misma razón, es un personaje polémico, y tan polémico que han surgido dos posturas, ninguna de las dos suficientemente fuerte, afortunadamente. Una mexicana que critica su decisión de dejar México, y otra española que justifica esa decisión. Y bueno, para contestar esa pregunta de por qué el arzobispo Fonte decidió dejar México, hay varias maneras de indagar, pues. Una es revisar su trayectoria antes de que fuera elegido, o sea, ¿qué era Fonte antes de ser arzobispo de México? Hacer un estudio sobre sus empleos, pues. Y bueno, ¿y qué es lo que lo hizo llegar a México a principios de 1802? Como ya les comentaba, Fonte llegó en diciembre de 1802 acompañando al que entonces había sido designado arzobispo de México, el arzobispo Francisco Javier de Lizana. Ambos llegarán ambos llegarán a Nueva España en diciembre y en enero a la Ciudad de México. Van a estar siempre muy, muy, muy cerca. Y bueno, para dimensionar un poco el alcance de un personaje como Fonte, hasta aquí, hasta lo que he venido diciendo, pues en realidad no es tan... ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ok, habría que ver, digamos, las etapas de la vida de Fonte. Fonte nace en 1776, llega a México en diciembre de 1802 con el arzobispo Lizana. Siendo muy joven, es un eclesiástico, joven, aprendiz.
De 1802 a 1808 se desempeña en varios cargos de primer orden importantes del ámbito eclesiástico de la Ciudad de México. Pero en 1808, bueno, esa es una tercera etapa que está marcada también por la invasión de Francia a España. Y bueno, y de 1808 a 1815 es la elección de Fuente como arzobispo. Hay una cuarta etapa que yo pondría, que es la elección de Fuente como arzobispo en 1815, a su regreso en 1823. Y una quinta etapa del regreso de Fuente en 1823 a su muerte en 1839. Bueno, pero hasta aquí, en realidad, uno podría ver que la vida de Fonte o el estudio de un personaje como Fonte puede ser como el estudio de cualquier otro personaje con las complejidades que ello implica, que en realidad es un reto. Pero si lo vemos ya con detenimiento, todos estos años, de que van de 1776 a 1839, veremos, por ejemplo, qué sucede en España en ese periodo. A fines del siglo XVIII, lo que vamos a encontrar son crisis de estructura del gobierno monárquico en la península, una crisis burocrática que se va a empezar a radicalizar de funcionarios al servicio del Estado, hay crisis económica en la península, hay problemas con naciones extranjeras, Francia y posteriormente Inglaterra. En el caso de Nueva España, a finales del siglo XVIII hay cierta estabilidad económica, pero también empiezan a acrecentarse y a radicalizarse las pugnas entre novohispanos y peninsulares. Se resienten los efectos de las exigencias de dinero que también se exigen desde la península. Enormes cantidades de dinero salen desde México. Esto pasa en Nueva España. A nivel imperial, ¿qué ocurre? El año de 1808 lo cambia todo, o sea, la invasión de Francia lo va a marcar. Se toma como prisioneros a la familia real, se les traslada a Bayona. La ausencia del rey, de Fernando VII, y todo lo que implica en la geografía, no solo va a afectar a España peninsular, sino a los reinos americanos y a toda la geografía, pues, a todos los reinos. Se crean en ese sentido juntas con la intención de, por una parte, apoyar a Fernando VII, mantener su legitimidad, pero también empiezan a aparecer juntas en todos los reinos que después se van a conocer como autonomistas, por ejemplo. Se va a promulgar una constitución de Cádiz que va a ayudar en ausencia del rey, hay que trabajar en un documento fundamental para la historia del siglo XIX, la promulgación de Cádiz. Después su disolución con el regreso de Fernando VII en 1814 y después su restablecimiento de la misma constitución en 1820, el levantamiento de Hidalgo en 1810 y gradualmente las independencias de los países latinoamericanos en este periodo de 1776 al 39. Eso es solo una parte. Hasta 1820 uno dice, es la desintegración del Imperio Español, es lo que vamos a ver. Ahora, ¿qué permite un estudio sobre Fonte? Permite hacer la lectura de este proceso emancipador a partir de un personaje, como ya les había comentado, peninsular, a los que la historiografía ha denominado como parte del contingente realista, los malos de la película, digamos. Esos que aparecen en la literatura muchas veces como referente nada más, así como para hacer el contraste. Y hay, en ese mismo periodo del 76 de 1776 a 1839, también ocurre la conformación de España y México como país independiente. ¿Qué quiere decir? Ambos países van a tener retos para su conformación. En España, esa monarquía que había durado 3 siglos dejó de ser lo que era, y su cabeza misma en la figura del rey, pues ya no es omnipotente. En México, hasta el 39, por lo menos, ya después de México independiente, se vio pasar un primer imperio, una primera república, una república centralista, y entre esos periodos, distintos presidentes que suben un año, bajan, están un rato,
bueno, lo que caracteriza ese periodo es de muchísima inestabilidad. Es en ese sentido en el que un personaje como Fontes ya nos permite dar una visión un tanto distinta, una visión desde la parte peninsular, desde un personaje de origen peninsular. Bueno, vamos a regresar un poquito a Fontes. ¿Pueden pasar la siguiente diapositiva, por favor? Esto es lo que está en juego en ese periodo que le toca vivir a Fontes, como a muchos que les toca el periodo de la independencia. Son los periodos como sumamente críticos en la historia de ambos lados del Atlántico. Es el momento de las revoluciones, pues, la crisis del Imperio Español, las independencias y el surgimiento de las naciones. O sea, si vemos, es un momento en el que la inestabilidad está por doquier. Pero bueno, Fontes llega en diciembre de 1802 a Veracruz, en enero de 1803 a la Ciudad de México, y llega con el cargo de provisor y vicario general. ¿Podemos pasar la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva? Fontes llega con varios cargos. Provisor y vicario general, que es el segundo personaje o funcionario eclesiástico al frente de la diócesis. Muy de la mano de su mentor, el arzobispo Lizana. Ser párroco del Sagrario es ser párroco de la parroquia más importante de la ciudad, la que está en el centro, la primera parroquia. Es catedrático de la universidad y eso le permite conocer a todo el ambiente intelectual de la Ciudad de México. Conoce a su clero porque forma parte de Conciliarios de Oblatos. Eso quiere decir que es una como organización de párrocos de la ciudad. Confesor y capellán de religiosos también, conoce el ámbito muy reservado para muy pocas personas y él conoce eso. Es juez ordinario del juzgado de capellanías y bueno, esto también lo coloca para conocer las finanzas de la iglesia, pues. A través de estos cargos, que comprende lo que vendría siendo su carrera eclesiástica y lo que ayuda a explicar el por qué se va, es lo que le permitieron conocer muchísimo de México. Muchísimo, o sea, estar empapado, conoce cuando naces, cuando mueres, cuando te casas, bueno, tus recursos, o sea, si algo es importante en ese sentido es la información. La siguiente diapositiva, por favor. Hay un año clave, como ya les he comentado, que es el año de 1808 y que es el año que lo cambia todo por la invasión de Francia a España. Hay crisis económica, hay una crisis del sistema mismo, el sistema monárquico, y a esto se suma la impronta política que la ausencia del rey va a dejar, que es quién gobierna en ausencia del rey. Eso es a nivel imperial. En el caso de Nueva España, ese año, 1808, septiembre, es cuando se da el golpe de Estado, el que se conoce como golpe de Estado al virrey Iturrigaray, en el que estuvo muy involucrado el arzobispo Pedro José de Fonte. Lizana, perdón, el arzobispo Francisco Javier de Lizana, pero yo también creo que Fonte ahí tuvo mucho que ver porque era la mano derecha del arzobispo. Es algo que no falta investigar más, pero yo creo que anda por ahí. Pero en ese año de 1808 va a salir a concurso una plaza en una entidad en donde las comunicaciones y la opinión pública son fundamentales, como pues, en todos los centros de poder, que es el Cabildo de la Catedral de México. O sea, allí en el ayuntamiento, por ejemplo, lo que ocurre en México, en Nueva España y en España, en Sudamérica, llega a estos centros. Allí es donde va a surgir un concurso de oposición para una plaza en un cabildo de la catedral, algo así como un órgano rector de la catedral y de la diócesis, para un puesto que se conoce como canónigo doctoral. ¿Qué quiere decir esto? El abogado de la catedral, el que conoce todo, tiene que ser alguien experto en cuestiones jurídicas, y ese es en este sentido en el que Fonte. La siguiente diapositiva, por favor. Allí está la catedral, y dentro de esa catedral hay un órgano rector que pues, trabaja con el arzobispo y a donde se le llega la comunicación de todo lo que ocurre en distintos escenarios del imperio. Y eso es lo que le permite a Fonte conocer qué es lo que está pasando en España, en México, se entera de cuestiones económicas, sociales, de militares, y desde ahí él se va a encargar de
recolectar y enviar fuertes sumas de dinero a España. Es cuando ya Fonte se vuelve como un informante, siendo bastante joven, sin ser arzobispo, ojo. Y es en el momento en el que Fonte deja de ser como tal un obispo, un eclesiástico tradicional para convertirse literalmente en un informante. Y también le permite consolidar su España, su nacionalismo, su sentimiento peninsular, aragonés, su filiación realista y su rechazo a la independencia de México. El premio que va a tener, pues, por todos los informes que envía a España, es el Arzobispado de México. La siguiente, por favor. También es una de las imágenes de la siguiente. Y bueno, el premio que le van a dar por tantos recursos, tanta información y tantos dineros es el Arzobispado de México. Fonte será nombrado en 1815 y en su periodo pues le va a tocar lo de la parte, la culminación del proceso de independencia de 1815 a 1821. Él se va a mantener fiel a la monarquía, va a mostrar permanentemente su rechazo a la independencia y a las guerras de los insurgentes, pero va a mantener cierta mesura a diferencia de otros obispos. Y él es uno de los principales encargados, por ejemplo, en el proceso que se le sigue a Morelos. Ojo. Bueno, ya años después, durante su época como arzobispo en México se mantiene muy ausente de muchas cosas, pero sí siempre con su acendrado realismo. Tras la independencia en 1821, él va a estar también involucrado en los tratados de Córdoba, no se halla en el país, se sabe que pues, ya independizado México, pues él como que es conocido porque era muy realista, muy apegado a la monarquía, a la figura del rey, a diferencia de otros obispos que también fueron realistas, pues él no, él va a cambiar y él va a permanecer pues fiel allá y muchos de acá se consideran acá. Pero bueno, como muchos españoles, Fonte decide regresar a la península en febrero de 1823, pero no deja su cargo de arzobispo de México. Y es un problema porque, México, una nación que se está creando con una diversidad de población, pues es importante que cuente con elementos y con funcionarios que ayuden a la unión nacional. No se asignan plazas eclesiásticas, hay distanciamiento de México, Roma, España, y en medio de esa discusión hay un tema jurisdiccional que es la iglesia y es él. Si no renuncia, no se puede nombrar y eso es un dolor de cabeza para todos. Cuando Fonte se va a España, la siguiente, por favor. Cuando Fontes, bueno, está en la consumación de la independencia. La siguiente, por favor. Se va a España, regresa a Madrid, después en el 23, a finales del 23, principios del 24, se va a Valencia, España, y se va a internar, bueno, permanecer en un monasterio del 23 al 33. Allí reescribe sus memorias, recibe un dinero de la Catedral de Valencia que le otorga el rey, y se la pasa como que alejado de todo. Pero bueno, a la muerte de Fernando VII en el 33, su viuda, María Cristina, lo va a mandar a traer a Madrid y es otra vez cuando Fonte va a regresar al escenario político y ser desde capellán de la reina. La siguiente, por favor. Desde capellán de la reina, Fonte va a ser el tutor de la hija de Fernando VII. O sea, Fonte es un hombre de primera línea de España y acá en algunos círculos. Presidente del Consejo de Regencia, va a tener varios cargos allá honoríficos. Trabaja muchísimo, pero obvio, el que lo mantiene es el cargo de arzobispo. Y bueno, finalmente, pues es un personaje Fonte que a lo largo de su vida estuvo lleno de muchos rumores, que se había comprado el cargo de arzobispo, que se había sido nombrado obispo de Michoacán, de Valencia, de Toledo, se dijo que había muerto, que había sido nombrado virrey, que en vez de ir a España se había ido a Estados Unidos, que no había renunciado al arzobispado, etcétera. Pero lo importante de aquí es que Fonte va a fallecer en 1839 y entre muchas disputas entre México, Roma, España, se le solicita muchas veces su renuncia. Él dice que a veces sí, a veces no, total. El tema es que el Papa
le permite seguir ostentando el cargo de arzobispo de México. Y él va a morir con el cargo de arzobispo de México. Va a morir en el 39 y con él se va a romper un vínculo, el último vínculo de esa España o de esa España imperial que va a iniciar quizá con Colón y con Cortés en América y con muchos otros funcionarios civiles y eclesiásticos, termina con Fonte hasta su muerte en el 39. Después incluso de que España y México restablecieran relaciones en 1837. Y por esta razón también, Fonte no es un personaje de la historia nacional que sea recordado hasta ahora, porque pues es parte de ese antiguo régimen. Para España, Fonte también es el fracaso de esa España imperial que ya se perdió. O sea, tampoco hay mucho por qué traerlo. La siguiente, por favor. Y Fonte va a permanecer, pues, hay muchos cuadros sobre Fonte. La siguiente, por favor. Hay varios cuadros de Fonte en México, en España, pinturas, caricaturas. Creo que el arzobispo más retratado de la época colonial. La siguiente, por favor. De joven, es un joven brillante en las cuestiones jurídicas, eso sí. La siguiente, por favor. Sí, bueno, un hombre talentoso, sin duda, pero altamente realista también. La siguiente, por favor. Es su último arzobispo. El joven se volvió ya también un poco obsesionado con la diócesis de acá porque manda a hacer su escudo arzobispal a 2 años antes de morir y en ese escudo coloca lo que ningún arzobispo había colocado de Nueva España, a la catedral. El último arzobispo se pone a la catedral. Nadie se atrevió a eso. Claro, lo hace desde España, ¿no? La siguiente, por favor. Y por estas razones, pues en México no se le recuerda, en España tampoco, y va a terminar en su pueblo de Linares de Mora, hoy ayuntamiento. Hay una calle, ahí se le recuerda. No se sabe mucho quién fue, pero sí, es una parte céntrica. La siguiente, por favor. Esta es la casa de los familiares descendientes de la familia Fonte. Una mansión, la verdad, impresionante. La siguiente, por favor. Ahí está su recámara. Y bueno, esto sería por mi parte, pues, bueno, todo. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Doctor Clemente, muchas gracias por la exposición. Me parece que trata un tema muy sugerente, ya que pues generalmente cuando se piensa en la actitud que la Iglesia tuvo durante la lucha por la independencia de México, regularmente pues, se considera que la alta jerarquía pues, de esta se oponía de manera radical pues, a los insurgentes y sobre todo al bajo clero que se unió a la insurrección, ¿no? Exigiendo, por ejemplo, su excomunión o pues, castigos ejemplares para esto, ¿no? Y bueno, en este sentido es que pues, generalmente pensamos que la Iglesia en este periodo, ¿no? Pues se componía en 2 bloques homogéneos, ¿no? Por un lado, tenemos a la alta jerarquía eclesiástica, ¿no? Que es identificada como realista, comúnmente, ¿no? Sumisa con el gobierno, con la corona, e intransigente con los insurgentes. Y por otro lado, el clero bajo, ¿no? Los sacerdotes, por ejemplo, de los pueblos, de las parroquias, que pues son identificados como simpatizantes de la insurgencia, ¿no? E interesados por la población oprimida, en este caso mestizos e indígenas, ¿no? En el caso también de Miguel Hidalgo, ¿no? Y bueno, en el caso del clero bajo, ¿no? Pues ya algunos historiadores, no sé, como William Taylor, han pues, cuestionado esta idea de que, por ejemplo, la mayoría de los sacerdotes se unieron a la insurrección, ¿no? Señalando que pues en realidad pues el porcentaje de estos pues fue reducido, ¿no? Que
que en realidad los que apoyaron pues, la insurrección pues no llegó ni siquiera al 10%, ¿no? Del total de las personas que pues conformaban el clero bajo, ¿no? Menciona, por ejemplo, este historiador Taylor, una cifra, ¿no? Dice que de los 1027 párrocos, bueno, de las personas que conformaban este clero bajo, en realidad fueron 97 los que se unieron a la insurrección, ¿no? Y bueno, por otra parte, pues usted, a partir de esta investigación que ha hecho sobre la vida de Fonte, pues de alguna manera, pues nos ha mostrado pues, cómo es que la alta jerarquía, ¿no? Pues tampoco pues mostró una oposición tan tajante o radical contra los insurgentes, ¿no? Como lo mencionó, y también como comúnmente se supone, ¿no? Y creo que, pues al respecto, creo que su exposición es pues muy sugerente porque pues rescata un poco más pues el lado humano de este personaje, ¿no? Pues mostrando también, además, que pues, la realidad social es mucho más compleja, ¿no? Que tiene sus matices y que pues, en el actuar de estos personajes históricos, que en el caso de Fonte también conocemos muy poco, ¿no? Pues también influyeron distintas circunstancias, además de pues las ambiciones personales, ¿no? Sí. Y bueno, pues muchas gracias, doctor Clemente, por su charla. Creo que viene a completar muy bien los temas que se han abordado en los webinars anteriores. Y bueno, pues también agradecemos a todos y a todas pues los que nos acompañan por sus comentarios y las preguntas que nos están haciendo a través del chat. Voy a leer algunos. Doctor Clemente, excelente conferencia, interesante tema, ¿no? Buenos días. Muy importante el que nos compartan este tipo de eventos, sigan invitándonos para beneficio de nuestros educandos y nuestro crecimiento personal. Son temas que en realidad desconocemos ya que no aparecen en los materiales históricos que están a nuestro alcance, ¿no? Bueno, muchas gracias por sus comentarios. Vamos a hacer algunas preguntas. Vamos a plantear algunas preguntas que nos han llegado a través del chat. Haremos 3 por ronda para que pues, nuestro invitado tenga oportunidad de responder. Una vez que termine, pues iniciaremos con otra ronda, ¿no? Doctor Clemente, nos preguntan aquí, ¿cuál era la función del arzobispo? Por otro lado, también nos preguntan qué se necesitaba para ser párroco. Bien. Por otra parte, también nos preguntan, ¿quién o quiénes nombraban a los arzobispos de la Nueva España? Doctor Clemente, lo escuchamos. Oh, muchas gracias, Eric. A ver, primero comentaré brevemente lo que señalabas de estos contingentes realistas, insurgentes, cuál es la posición de la Iglesia en general. Y lo que vemos es que es muy difícil ya sostener como bandos encontrados así inmutables, ¿no? Así como el realista, la alta jerarquía, así como los obispos, los canónigos, así con una conducta uniforme. Y tampoco es que todos los curas de las regiones rurales o de los ámbitos rurales sean insurgentes. Creo en ese sentido que un personaje como Fonte, pues encuentras esa retórica, ese argumento, pues poco a poco empieza a caerse y se desborona, pues. Como bien lo menciona Taylor, es muy difícil mantener en bloques y decir que todos los del bajo clero son realistas o que todos los del alto clero son, insurgentes y que todos los del alto clero son realistas.
por una parte. Por otra, de Fonte es mucho más mesurado, o sea, no es tan radical. De hecho, eso es algo que sí se le conoce a él en el periodo de la guerra. Incluso cuando salía en visita pastoral a alguna región del arzobispado, siempre iba acompañado en épocas de guerra, pues, del conflicto, de un insurgente y de un realista. Siempre, o sea, dentro de todo. Y porque sabía muy bien que políticamente pues era mejor la conciliación. Y en cierto modo también eso explica que se haya quedado, más allá de que en los tratados de Córdoba también se alude a que sea miembro de la familia real, el futuro gobernante, ¿no? Pero eso habla también de que pues, es radical en unas cosas, sí, porque en su decisión de irse, pero en el trato hacia insurgentes y demás, de hecho, condona la vida a algunos párrocos. Y en ese sentido sí es muy distinto a otros que sí empezaron a emprender una guerra así como de Dios contra Satanás y cosas así. Bueno, ¿cuál era la función del arzobispo? El arzobispo de México, ojo, solo hay un arzobispo de Nueva España, que es el arzobispo de México. Y en toda la Nueva España estaba integrada por obispados. Él es el personaje rector o el encargado en general de mantener comunicación con estos obispados que le dan cuenta en buena medida a él. O sea, es la máxima autoridad y tiene que ver en cuestiones de liturgia, desde luego, en cuestiones económicas, en cuestiones financieras, y tiene que ver también en cuestiones políticas. Es el funcionario a la par del virrey, desde el ámbito eclesiástico, desde luego, más importante en Nueva España, en el eclesiástico, y conoce por este motivo pues muchísimo de la realidad nacional. A grandes rasgos. ¿Qué se necesita para ser párroco? Se estudia para ser párroco también, ¿eh? No, se estudia, es una carrera que hay seminarios centros educativos donde se prepara, y después hay una lucha encarnecida por encontrar un lugar, ¿no? Una chamba, digamos ahora, una plaza. Algunos pues no encuentran gran cosa o no hay opciones y se van a las zonas más remotas hacia allá, hasta donde no hay ni cura, y allá van a llenar como antes en la CEP, ¿se acuerdan? Así, a donde no quería ir nadie, allá se van. Hay un sector del clero que es el privilegiado que se queda en las ciudades, en las urbes. Y bueno, hay un clero que es mucho más acotado y que logra permanecer en la Ciudad de México, en las parroquias de aquí, en la ciudad. Y una de estas es la del Sagrario, a donde va a llegar Fonte. Y bueno, la otra es quiénes nombraban al arzobispo. El arzobispo a los obispos, al arzobispo y a muchas de las plazas eclesiásticas que se imparten en la América Hispana, se deciden en España. Está el Consejo de Indias y desde luego está la autorización del rey, que es el último, el principal, el que dice va o no va. Se elabora una terna, ayudan mucho las recomendaciones. A Fonte lo recomendaron, llegaron tantas noticias de todo lo que hacía que pues no extraña. Lo curioso es que él lo eligen arzobispo por todo lo que informó, por todo lo que mandó y por todas las relaciones que tiene allá en España, por estos vínculos, pero sobre todo por este realismo que siempre mantuvo, ¿no? Pero sí es muy conocido lo elige el rey de España, pero por mucho de lo que se conoce acá, de lo que se informa de él desde acá. Sí, bueno, ¿algo más? ¿Otras preguntas? En relación a esta última pregunta, o sea, podríamos decir que es por su lealtad a la corona y por sus contactos nada más, o con base en qué se elegía al arzobispo de la Nueva España. Bueno, hay muchos, tradicionalmente se envían informes de todo, de un párroco, de un canónigo, de un cura, de un obispo, siempre se mandan informes de toda la geografía, siempre llega a Madrid información de que recomendando, este es bueno para un obispado, este es bueno para darle una canonjía, este es bueno para que se le dé una cátedra en una universidad, etcétera. Entre muchísimas informaciones que llegan, cuando sale una plaza, digamos ahora, en términos más coloquiales,
fallece un arzobispo o se va de su diócesis, por muchas circunstancias, se queda vacía esa plaza, digamos, y se empieza a tomar en cuenta, pues, quiénes son los candidatos, y se toman en cuenta ya las informaciones que llegaron de muchos lados, y siempre hay gente interesada en que llegue alguien, siempre, como hoy en día. Se teje, todo es político. Y bueno, llegan informes de uno que está en Sudamérica, uno que está en España, uno que está en Filipinas, y se empiezan a hacer ternas. Y a partir de esas ternas se empiezan a decir quién tiene más oportunidades, quién no, y se solicitan informes ya que se formalice pues una plaza, ya, bueno, sí, puede ser, y se mandan invitaciones, oye, muchos de ellos pues envían su solicitud así, pero mucho es sobre todo por contactos así, entre muchos funcionarios, y ya se elabora una terna, y después de esta terna se hacen votos, y se vota, y se vota, y se votan de una manera bastante peculiar, pero un poco complicada para explicar aquí, bueno, pero que en teoría no fallaban. Digamos que son 3 urnas, son 6 candidatos. En la primera todos votan por un primer lugar, y ahí ponen, son 5 candidatos, y ahí están 5 votos. En la segunda votan, digamos, 5 y en teoría no puede repetirse, tú no vas a nombrar, o uno no nombra 3 veces al mismo, para primero, segundo y tercero. Así se eligen muchas de las piezas, pero las de arzobispo y obispo desde España, y el Consejo de Indias, ahí sí, no hay más, el rey. Gracias, doctor Clemente. Vamos a leer otras preguntas. ¿Cuál es el papel de Fonte, de Pedro José de Fonte, en la historia de México? Otra pregunta que también nos parece interesante es, ¿por qué, siendo extranjero, Fonte influyó tanto en nuestro país, quienes o sea, le daban tal autoridad para ejercer ciertos roles a Fonte? Y por último, ¿cuál fue el papel de este arzobispo, de Pedro José de Fonte, luego de la independencia de México? ¿La apoyó o no la apoyó? ¿Qué nos puede decir, doctor Clemente? Bueno, empezaré por esa última pregunta, si apoya o no la independencia. No, mire, de hecho hay muchas partes. Yo traté de acotar como la exposición para que se vea un poquito más en una dimensión imperial, pero Fonte tiene también, hay un apego peninsular que viene desde la época de la Reconquista de España, con antepasados de sus familias que estuvieron al servicio de los reinos de Aragón, por ejemplo. Sobre todo de Aragón. Y bueno, en ese sentido, todo lo que suene a que va en contra de la monarquía o de la figura real, pues él la va a rechazar. Y la independencia es eso, finalmente. Rechaza desde luego la independencia de México. Eso no es nuevo incluso en el ámbito historiográfico. Lo que sí es nuevo es, pues, ¿por qué? Es fácil decir por qué rechaza. Tan la rechaza que se va a España. O sea, aquí hubo españoles también que se quedaron. Hubo eclesiásticos, obispos, la América hispana, que eran españoles y que se quedaron. Fonte no. Y había unos mexicanos que se decían también muy peninsulares, muy monárquicos, y bueno, se cambia régimen y hay que sumarse. Y en ese sentido, el rechazo de Fonte a la independencia, pues es muy marcado. Mucho de esto porque él era peninsular y tenía también una cierta pugna, bueno, como parte de todo el conjunto de peninsulares, contra los novohispanos. Hay una pugna ahí muy fuerte que se empieza a radicalizar desde finales del 18. Y bueno, finalmente Fonte también, contestando la primera pregunta de estas 3 que me realizó, ¿cómo pasó a la historia de México? Pues, porque el papel en la historia de México, pues el papel en la historia de México ya como país no va a pintar. No va a pintar por eso. O sea, la historia nacional de héroes y villanos que se nos ha contado, la oficial, pues ha omitido esto. O sea,
estos personajes pues no tienen nada que ver, no tienen como una cabida, estuvieron en contra de la independencia, la rechazaron y se les critica. Yo he escuchado incluso de estudiosos emitir juicios así sin reparo alguno sobre Fonte, y uno dice, bueno, pasaron 200 años, yo no me puedo meter con Fonte así, y tampoco lo apoyo, ¿no? O sea no es mi lucha personal, fue mi objeto de estudio, bien, y nada más. Pero hay un nacionalismo ahí historiográfico poderosísimo, que lo ha borrado de la historia también, porque es de esa historia que no se quiere ver, salvo cuando va uno a zonas culturales acá y es época colonial y son cosas coloniales. Ahí sí, para eso sí sirve ¿no? la arquitectura, digamos, o un cierto discurso. Pero el papel de Fonte en la historia de México, pues es que no hay papel. Ese papel se le queda en la época colonial. Y en ese sentido voy a ligar la segunda pregunta un poco, la que dice, Fonte como extranjero, ¿por qué permite influir? Es que justamente en la época colonial, extranjero es un europeo fuera del ámbito imperial, de lo que es la monarquía, el territorio de la monarquía. Digamos, un alemán podría ser un extranjero, un japonés, un chino, un italiano, dependiendo de los periodos. Pero Fonte como tal no es un extranjero, es un peninsular. Y a finales del siglo XVIII y principios del XIX, muchos cargos de la administración eclesiástica y civil de Nueva España y de los reinos americanos estaban en manos de novohispanos. Así mantuvo la corona cierto equilibrio. Pero cuando empiezan a surgir los problemas bélicos en Europa y los problemas acá y se ve ya que entra en crisis el imperio, hay que colocar en puestos claves a españoles. Y Fonte es uno de esos españoles que se colocan en puestos claves. Y en ese sentido, pues va a influir en muchos aspectos, pero también siguen existiendo muchísimos peninsulares, novohispanos en puestos claves también, en parroquias, en curas, en canonjías, hay en obispados, o sea, hay novohispanos en todos lados. Novohispanos criollos, blancos muchos, la mayoría de los que llegan a estos cotos de poder, pero él va a insertarse, pues no necesariamente como extranjero, sino como peninsular, y sí, en una pugna así fuerte que está entre peninsulares y novohispanos. Muchas gracias, doctor, por atender las dudas tanto del estudiantado como del personal docente en relación al tema que nos expuso. Y bien, en este sentido, les recordamos que la charla del doctor Clemente, así como la de los invitados anteriores, pues estará disponible en el micrositio que fue diseñado por la DGB con motivo del bicentenario de la independencia de México. Bueno, el propósito de este micrositio es que estas charlas, así como las presentaciones de PowerPoint que las acompañaron, pues estén disponibles para que puedan ser revisados por el estudiantado y el personal docente interesado, ¿no? Que sirva de material de alguna manera para sus clases, ¿no? Y bueno, también cabe señalar que pues, en dicho micrositio pueden encontrar materiales que fueron elaborados por docentes de los centros de estudio de bachillerato de la DGB. Bueno, pues no está de más mencionar que la tesis del doctor Clemente puede ser consultada de manera electrónica en la biblioteca Daniel Cosío Villegas del Colegio de México. Y bueno, asimismo para aquellas personas que estén interesadas en ampliar su conocimiento, en ahondar en estos y otros temas, pues en la misma biblioteca podrán consultar pues también de manera electrónica la revista Historia Mexicana, la cual es considerada una de las revistas de historia pues, más importantes en nuestro país. Y bueno, pues para terminar, para no demorarnos más, le agradecemos nuevamente al doctor Clemente Cruz Peralta por la interesante charla que nos dio.
¿no? Así como al estudiantado y al personal docente por acompañarnos esta mañana y también por su participación. Y por último, pues también agradecemos al personal de la Dirección de Coordinación Académica, de la Dirección General del Bachillerato, que se encargó de la organización y coordinación de estas actividades, especialmente a Ixchel Valencia Juárez, que es la directora de la Dirección de Coordinación Académica, ¿no? Y pues bueno, pues con esto nos despedimos. Les deseamos a todas y todas que tengan una excelente tarde. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y pues recuerden, estas conferencias pueden ser consultadas en el micrositio que fue creado para esto, ¿no? Gracias a todos y todas.